Amados discípulos líderes, bienvenidos a la clase número 6 de la materia Nociones de Liderazgo Pastoral. Veremos el capítulo 2 y nos preguntamos cuáles son las características del líder pastoral evangélico cristiano. Veremos esta foto y vemos que este cordero es blanco y sin mancha, como primera de Pedro 1, 18 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El líder debe ser como Cristo Jesús es, un cordero sin mancha y sin contaminación, porque nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Así como el buen pastor nos dice, yo doy mi vida por las ovejas, el líder tiene que dar la vida por las ovejas y por eso vemos 14 características importantes que el líder debe desarrollar para poder ser un buen líder espiritual. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Veamos entonces 14 características basadas en 14 versículos bíblicos que describen al líder pastoral cristiano. Primero, la integridad y la honestidad. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Quiere decir que el líder tiene que vivir conforme a lo que predica y conforme a la palabra de Dios. Debe ser sobrio, moderado en sus palabras, prudente, razonable, decoroso, que quiere decir que manifieste dignidad. También tiene que haber una integridad en las finanzas, porque primero de Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces el líder tiene que trabajar por amor a las almas perdidas. Tiene que ser íntegro en las finanzas. El obrero es digno de su salario, pero nosotros trabajamos por las almas perdidas, por amor y compasión. Entonces, primera de Pedro 5, 2, 3 dice, apacenten la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿no? Entonces nosotros debemos amar al pueblo de Dios como un padre ama a su hijo. Vamos a ver otra característica importante en el líder pastoral, debe ser la humildad. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Si nosotros nos fijamos, Filipenses 2, 5 al 8, dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos explica la palabra de Dios que Cristo Jesús, siendo Dios mismo, se hizo semejante a nosotros, se hizo hombre y estando en esa condición, él se humilló a sí mismo, porque siendo hijo de Dios, se hizo obediente. Cuando nosotros somos humildes a la palabra de Dios, delante de los hombres, vamos a ser obedientes a los mandamientos del Señor. Otra característica importante es que el líder debe ser servicial, porque Marcos 10, 43, 45 dice, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué importante es que nosotros podamos ser siervos de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, de la grey de la iglesia. La Real Academia Española nos dice que esclavo significa sometido, rigurosa o fuertemente un deber, pasión, afecto, vicio, etcétera. Entonces, Dios nos está diciendo que debemos estar sometidos rigurosa o fuertemente a nuestro deber de cuidar y de servir a nuestros hermanos. Veamos otra característica importante que es el liderazgo espiritual. Por eso la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros debemos ser líderes espirituales, ¿no? Líderes en la fe, que cuando muchas personas dicen, yo no creo que esto va a suceder,
No creo que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Por ejemplo, nosotros somos líderes en fe y decimos, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Nosotros también tenemos que tener la característica como líderes, la enseñanza y la predicación fiel, como dice segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y veamos, lo que es exhortar es incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. Entonces nosotros tenemos que exhortar, rogar a las personas, rogarles, hablarles y darles razones por qué deben vivir ellos conforme a la palabra de Dios con paciencia. No debemos condenarlos, sino debemos enseñarles a las personas con amor y ser muy tolerantes. Debemos también tener sabiduría y discernimiento. Otra característica del líder pastoral es la disposición para el discipulado. Debemos de ser discípulos, como de segunda de Timoteo 2:2 nos dice. También debemos tener una dependencia de Dios en la oración, porque Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, en cada decisión que tiene el líder espiritual, el líder pastoral, siempre está dependiendo de Dios en oración y en ruego. Debemos tener valor para enfrentar los desafíos. Como Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Entonces Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vencer cualquier obstáculo, cualquier desafío. El líder también debe tener la característica de cuidar y proteger al rebaño de Dios, de guiarlo por el buen camino, de hablarle de la palabra de Dios, de protegerlos, de que ellos puedan ir a otros lugares, escuchar falsas doctrinas, acudir a lugares donde no deben ir. Entonces debemos cuidar al rebaño de Dios, protegerlo. El líder también debe tener paciencia y tolerancia, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. También el líder pastoral o espiritual debe tener la habilidad para enseñar, ¿no? Tito 2:15 nos dice, habla, exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Entonces, el líder debe enseñar, así como Jesús enseñaba a la iglesia. Debe ser sacrificado y entregado. Muchas veces el líder va a ser sacrificado cuando ayuna, cuando ora. El líder es sacrificado cuando va a predicar en lluvia, cuando va a predicar aunque esté haciendo malos tiempos, o cuando va a predicar a comunidades o lugares que están en la selva o en lugares difíciles de llegar. Ahora vamos a ver las características de un ministro de Dios o un obispo o sacerdote en base a los libros bíblicos del Antiguo Testamento. Vamos a ver también 14 características del líder espiritual o del sacerdote en el Antiguo Testamento, que es la consagración. El ministro de Dios debía ser consagrado, el sacerdote debía ser consagrado, debía ser ungido con aceite y separado para el servicio sagrado. Entonces los sacerdotes venían de la casa de Aarón, los levitas se encargaban del sacerdocio. Debía tener piedad y reverencia. Un sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo debía primero ofrecer un sacrificio por su culpa, y de esta manera él entraba al lugar santísimo y no tenía que tener ningún pecado, tenía que estar en santidad para poder entrar al lugar santísimo y no morir, ¿no? Por eso debía estar en santidad y debía tener conocimiento de la ley para enseñar al pueblo de Dios. Entonces también vemos en la intercesión que el sacerdote intercedía por el pueblo y él presentaba ofrendas, él enseñaba, era una guía espiritual, él hacía sacrificios, él tenía pureza en los rituales que se hacían, tenía discernimiento entre lo bueno y lo malo, el cuidado de los objetos sagrados, el amor y la compasión y la integridad y la rectitud, la adoración y la alabanza, y tenía esperanza y también tenía profecía para el pueblo de Dios. Y veamos también las características de un ministro de Dios, obispo o sacerdote según el Nuevo Testamento. Nos dice que primero nosotros somos llamados por Dios. Somos fieles y confiables a la palabra de Dios, ¿no? Tenemos la capacidad de enseñanza, una buena conducta y ejemplo. Una característica también es el amor y compasión, la sabiduría y el discernimiento. Otra característica es la oración y la dependencia de Dios.
La integridad, la honestidad y otra característica es la humildad, el servicio y el valor y firmeza en la fe. También debemos tener el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El líder debe tener discernimiento doctrinal, la disposición para el servicio y el sacrificio, también la administración sabia de las cosas de la iglesia. Ahí tenemos unas preguntas para una mejor comprensión del tema. Tenemos las preguntas del 1 al 7 y terminamos con este pensamiento. El discípulo líder que sigue a su maestro ama la disciplina y la practica con sabiduría. Que Dios les bendiga.